toman posiciones más defensivas, pues yo creo que están equivocados. El mundo está equivocado. O paren el mundo que me quiero bajar, o la tormenta, o pasan cosas. Ahora es la elección. Este es el punto. En ningún momento es la verdad, estamos perdidos, la brújula no sabemos dónde se encuentra, estamos tomando decisiones equivocadas y la respuesta de los mercados es contundente. Agustín, buenas noches. Buenas noches, Rosario, ¿cómo estás? Muy contundente la respuesta de los mercados que está dando su veredicto. Lo que está diciendo el mercado financiero hoy, y lo veníamos contando desde la semana pasada, es que descree absolutamente y ve con muy malos ojos estos anuncios que ocurrieron el día miércoles, lo interpreta un manotazo de ahogado, un gobierno que va contra su propia convicción, un programa que va al fracaso ya antes de nacer, ha sido postergado y los empresarios salieron a advertir que no va a haber ni siquiera abastecimiento de estos productos la semana que viene. Te quiero hacer una pregunta, ¿no? Sí. Vos que hablas con distintos referentes, porque en Wall Street las acciones argentinas se cayeron, el dólar, el riesgo país, y el gobierno que dice que en realidad el problema es que tienen miedo de que la Argentina vuelva al pasado. Es decir, lo que quieren ponernos por enfrente es el cuco de Cristina Fernández de Kirchner. Vos que hablás realmente con los sectores, ¿qué dicen? ¿A quién le tienen miedo? No es así. Mirá, vengo justamente recién de una reunión donde había inversores locales muy importantes que armaron una reunión medio de emergencia a partir de esto que está ocurriendo. La realidad es que lo que dicen es que el gobierno viene pifiando sistemáticamente, que no ven la salida, que no ven que la recesión vaya a revertirse acá en adelante, la economía no crece, no logra generar dólares suficientes. En un rato vamos a ver algunos datos que se conocieron hoy del intercambio comercial de Argentina que preocupan mucho en este sentido. Es decir, vos no escuchás lo que pasa la tormenta, pasaron cosas, no escuchás que digan eso los empresarios. No, lo que hacen es análisis concreto, los datos arriba de la mesa, miran los números, proyectan hacia adelante y ven lo que venimos comentando hace rato. Esto es insostenible. La carga de la deuda que hoy tiene Argentina, producto del endeudamiento de los últimos 3 años, va a ser imposible de enfrentar de acá en adelante. Una deuda fuertemente dolarizada, las presiones del tipo de cambio que siguen y gran parte de los inversores internacionales, los fuertes, esos que deciden dónde va el capital, han decidido apretar el botón y salir de la Argentina. Por eso el riesgo país se acerca peligrosamente a los 1000 puntos. Y ahora, quiero preguntarte esto, ya que decís que nos acercamos a los 1000 puntos. ¿En qué otro momento estuvimos en esos números? Yo recuerdo de la Rúa. Sí, allá por el año, claro, allá por el año 2001, cuando todo el tiempo hablábamos de riesgo país y muchos parecía que estábamos en un juego que decía, era el minuto a minuto, ¿te acordás? Claro, estaba siempre en la pantalla. Ibas a la calle y todo el mundo hablaba de esto, y sube y quebró 1000 y 1200, parecía que queríamos batir un récord atrás del otro. Exactamente. Pero a veces había parte de la población que parecía que esto era un juego y no entendía de qué se trata. Es muy peligroso. El mercado financiero, con este veredicto que se refleja en este indicador de riesgo país, lo que te está mostrando es que se va de la Argentina, retira sus capitales de la Argentina. La contracara de esta suba del riesgo país es la caída de los bonos. No quieren apostar más a esto porque ven que al final del camino es insostenible y que se va rumbo al default. Si no, no estarían tomando estas decisiones. Atrás de esto hay plata y mucha plata. Te sumo un dato que es importante. ¿Cómo no? Hoy en el mercado cambiario, que el dólar terminó en los 45 pesos, casi 45 pesos que vimos, se operaron 890 millones de dólares. Vos decís, esto es mucho, es poco, es récord absoluto. Hoy el mercado financiero terminó con el récord de riesgo país de la era Macri, con el récord de volumen operado en el mercado cambiario y un dólar que terminó para arriba, que si no cierra la rueda a las 3 de la tarde, hubiera seguido subiendo arriba de los 45 pesos. Ya aparecieron algunas consultoras, ya aparecieron, que hablan de un dólar a fin de año de 61 pesos. Sí, ya esté bien 61. Sí, te agrego, no consultoras, es un dato real, es cuando vos tomás los futuros, viste que el dólar se opera futuro, lo que hoy está pagando el mercado financiero por un dólar en diciembre de este año, 61 pesos con 30 centavos. Eso valió hoy en el cierre comprar un dólar con fecha a diciembre. Bien, a todo esto, porque todo esto lleva a una lectura política. Y vos sabés que el Círculo Rojo, el establishment, es decir, ese grupo que lo que hace es tomar decisiones respecto de cómo se debe manejar la Argentina, ya empiezan a soltarle la mano al presidente de la Nación y sueñan con una fórmula en ese plan B corta del que te hablamos, Vidal-Lustó. En realidad empiezan también a operar desde los medios de comunicación. A ver, escuchá la interpretación de Joaquín Morales Solá.
A ver, yo creo que el presidente no tenía tiempo, la verdad que no tenía tiempo, ni tiempo ni margen político. Macri no puede soportar 2 meses más de una inflación del cerca del 4%. De hecho, ya la tiene jugada casi a la de abril, va a ser alta. Si en mayo se repite eso, entonces va a estar en una situación muy complicada. Por eso digo, la foto de hoy no es una película, pero ojo con la situación económica. Ojo con la situación económica, no tiene margen el presidente, es decir, están esperando o proponiendo otra salida. ¿Qué pasa en La Rosada con esta cuestión, Lucía? Porque el presidente todos los días a sus interlocutores le tiene que decir que el candidato es él. Exacto, Rosario, vos decías, bueno, lo están operando desde los medios, desde algunos medios de comunicación, desde la propia Casa Rosada, la mayoría de los funcionarios están diciendo Macri se tiene que bajar. No se animan a decirlo para afuera, pero es el comentario entre pasillos, todo el mundo lo dice, salvo Marcos Peña, que defiende la candidatura del presidente, todos ya están pidiendo por María Eugenia Vidal y Macri sigue aferrado a su candidatura y dice que va a ser candidato. Y desde el gobierno bonaerense te dicen el candidato es Macri, porque no pueden decir otra cosa, porque Vidal no se va a despegar de Macri hasta que Macri se lo pida. El plan B entonces sigue ahí latente, pero nadie se anima a hablar del tema y dicen que esto hasta último momento va a seguir así, no se va a resolver otra cuestión antes del cierre de listas. Bueno, vamos ahora con el momento Carrió. Porque la verdad que vale la pena. Ayer ya te contamos muchas cosas, te dijimos lo que pensamos respecto de la barrabasada y la vergüenza de lo que dijo respecto del ex gobernador José Manuel de la Sota y su muerte. Pero esto conllevó a que desde el gobierno, desde La Rosada, le dijeran volvete rápido de Córdoba. En cuanto hay que salir de Córdoba, porque fue un incendio lo que hizo. Y le pasó esto en el avión. Ahí está. Una pregunta. ¿Dónde están los dólares de 23 pesos que nos prometió? Yo los dólares de 23. Juró y perjuró, dijo que sí, que no nos iba a mentir, ¿no? Era el golpe de los laboratorios. El golpe de los laboratorios. Así es, y los anuncié, que están denunciados. ¿Su amigo D'Alessio no sabrá nada? No, mi amigo no era D'Alessio. Ahí le pregunta el señor, además de recordarle el dólar 23. ¿Te acordás que dijo Carrió, quédense tranquilos, el dólar no se va a mover de 23? Bueno, 45. Y le recordó lo que se dice, ¿no? Su amistad o su relación o su vínculo con Marcelo D'Alessio, la doctora Carrió, que tuvo que regresar corriendo de Córdoba. Hoy en el Congreso habló y se refirió nuevamente al tema de la Sota. Así, trata de explicar lo inexplicable. Si yo soy creyente y ustedes no me entienden, yo no estaba hablando mal de la Sota, porque incluso lo conocía de la Sota. De lo que estaba hablando es del narcotráfico en Córdoba. Y ahí todos se callan y nadie habla de cómo está expandido el narcotráfico en la provincia de Córdoba. Segundo, señor presidente, es cierto que yo tengo desestabilidad emocional desde que tengo 2 años. Cuando me fui de mi casa, mi padre dijo, esta chica es ingobernable. Bueno, y siguió en esa línea, es mucho más extenso respecto de la espiritualidad y que no entendemos. Ni queremos entender este tipo de cosas, te digo la verdad, porque nos da vergüenza, doctora Carrió. Nos da vergüenza que usted lleva adelante como campaña la odiología. Ya se lo dije ayer. Alguna vez alguien dijo las ideologías han muerto y se ve que usted esto lo tomó al pie de la letra y está ejerciendo la odiología, que a lo único que nos puede conducir es al abismo y no a la república que usted dice defender. Victoria Donda le habló a Carrió. Hoy me da un poquito de vergüenza ser parte de este Congreso Nacional, donde hay una diputada, la doctora Carrió, que en este momento está durmiendo en su banca o acostada en la banca. Y la verdad es que, Carrió, te quiero decir, me da vergüenza. Le quiero decir a todos los argentinos, me da vergüenza ser dirigente política y estar sentada, compartir un recinto con una mujer que se mofa de la tragedia y de la vida de un argentino que, con diferencias o no, también peleó por la democracia como el señor de la Sota. ¿Y sabe qué? No me siento una víctima de la dictadura, soy una sobreviviente de esa dictadura que gracias al doctor Raúl Alfonsín se pudo empezar a hacer justicia en este país. Por los juicios de la verdad, por los juicios del doctor Alfonsín,
por mis padres y por aquellos que murieron y que defienden la democracia, quiero pedirle disculpas en nombre de esa mujer que está en las antípodas de cualquier tipo de pensamiento democrático y republicano a toda la Argentina. Gracias. ¿Qué agregar? Clarita, Victoria Donda. Pero después de esto, esto. El tuit de la doctora Carrió. Acá estoy tirada por los golpes del kirchnerismo. Ay, 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 ay. Cuando tenemos dirigentes que dicen representarnos y se conducen de esta manera. Ay, ay, ay. Tenemos una información hoy exclusiva. Y vamos a tener la visita de la doctora Robles, que ya está en nuestros estudios, porque ustedes saben, después te vamos a contar lo que tiene que ver con Leonardo Fariña, su declaración en la justicia, de qué manera vino la contraofensiva respecto de lo que significa la causa de Dolores, esta red paraestatal o estatal de espionaje ilegal, y la defensa que ha hecho Fariña en los tribunales, sus vínculos con Carrió y la diputada Oliveto y el embate contra sus ex abogados. Néstor, vamos a vender y a explicar en un ratito algo de esto. Sí, no hay pan, por lo menos que haya circo, y vaya que hay circo. Durante más de una hora estuvo declarando Leonardo Fariña hoy en el marco de otro juicio y desgranó lo que claramente se insinúa y venimos contándote aquí como la contraofensiva, que es lo que dijo básicamente, que a él no lo guionaron, que en realidad sus abogados lo traicionaron y que son a ellos a los que tienen que ponerle la mirada para ver qué fue lo que pasó. Ya está en nuestros estudios, la presentaba recién la abogada Giselle Robles, la abogada de Fariña en el momento en que se produjo su primer arrepentimiento. En un ratito vamos a estar hablando con ella y contándote qué es lo que pasó en la audiencia de hoy y también en Dolores. Atención, porque la causa derivó en una investigación millonaria por lavado de activos en el que está involucrado, una vez más, el falso abogado D'Alessio. Enseguida vamos a estar con todo esto. También se encuentra en nuestros estudios Eduardo Valdés, por supuesto, para analizar todos los vericuetos de la causa y de qué manera se están manejando estos personajes que te narramos. Vamos a empezar el debate con el tema de la economía, porque te preocupa, porque tiene que ver con tu bolsillo, porque ayer te dijimos que esos precios esenciales, cuidados, no se encuentran en ninguna parte, que quizás se pongan en práctica el lunes que viene, pero también te anticipábamos ayer que en mayo va a aumentar el combustible casi un 10%. ¿Cuánto se pueden sostener esos precios? Pero la pregunta es no llegar a mayo. Después de este dólar y este riesgo país, ¿cuánto se podrá aguantar ese plan de precios? ¿Y dónde lo podés encontrar? A ver, voy a saludar a José Urtubey. Gracias, José, por venir. Gracias por venir. Buenas noches. A José Esbatela. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Bien. Y a Héctor Rubini, economista. Gracias a los tres por estar aquí. A ver, ¿por dónde empiezo para preguntar, José? ¿Cómo definís este momento económico de la Argentina? Mirá, un pésimo momento económico, pero empezaría por el riesgo país. ¿Qué significa? A diferencia de lo que dice el presidente Macri, yo creo que el riesgo país no es una incertidumbre política, es una incertidumbre de una falta de desarrollo económico, es una falta de un plan de desarrollo económico, que eso obviamente te lleva a que los inversores no quieran venir a la Argentina y a que el financiamiento sea inaccesible para la Argentina. Acá tenemos, cuando hablamos de inflación, tenemos que ser muy claros. ¿Qué es la inflación? La inflación es la presión tributaria por las nubes, la inflación es justamente la falta de crédito productivo, la inflación es y te lleva linealmente a lo que vimos en que la capacidad industrial está ocupándose al 58%. Pero para el presidente el problema es que la Argentina puede volver al pasado. Claro, pero por eso yo disiento con el presidente de la Nación, porque para mí es una falta de un plan de desarrollo económico. Y es más, la gran incógnita que tienen es cómo va a ser la Argentina para pagar los servicios de la deuda del año que viene, en donde el faltante aproximadamente son 20.000 millones de dólares. Claro, a mí me preocupa qué hace la gente mañana, porque hay gente que hoy no comió, por supuesto, quizás. No comió y por supuesto el empleo. ¿Sabés cuántos puestos de trabajo se perdieron en términos fabriles desde 2015 hasta la fecha? Aproximadamente 160.000 puestos de trabajo fabriles. José. Sí, es una historia que la vivimos, esta. Yo no quería ser autorreferencial, pero esto es el 89.
¿Usted dice que estamos como en el 89? Hicimos una regresión a la situación política institucional del año 89. Yo era director de rentas de la provincia de Buenos Aires y en los previos a febrero del 89, todos los grupos económicos que están remarcando los precios ahora empezaron a generar la hiperinflación. Esa hiperinflación... ¿Cree que estamos en esa situación, que puede venir una hiperinflación? Estamos en el piso. Si no pueden y no bajan el dólar, aparentemente está disparada. Esa situación de hiperinflación latente no era una decisión de los mercados, era una decisión política del conglomerado de transnacionales que terminó negociando el anticipo de la entrega del gobierno de Alfonsín para condicionar a Menem, que venía, y arreglar todo lo que pasó después como proceso económico. Esta situación así tiene que ver con la manera de condicionar, de que se vaya antes Macri, que puede ser una transición, pero ellos están buscando la sucesión para condicionar al próximo gobierno que tiene que renegociar la deuda y que tiene que jugar, ordenar las variables que esta gente ya le sacó el jugo, porque el sector financiero es el gran ganador de todo este periodo. El que quedó un poco postergado ahora y presiona para el dólar alto es el sector agroexportador. Entre esos dos sectores, cuando se ponen de acuerdo, el salario real baja y la pobreza desaparece. Entonces, la situación estamos en una previa a una negociación política institucional con los grandes grupos de poder para condicionar al próximo gobierno. A ver, les pido, Lautaro y al equipo, a ver si le podemos ubicar a Eduardo Valdés al lado de José, así también participa de esto que estamos charlando. Héctor, ¿coincide con la visión que están expresando los dos José que nos acompañan? Parcialmente. El caso de la prima riesgo país es una reacción clara frente a una herencia de 3-4 años en que aumentó fuerte la deuda pública, aumentó fuerte la colocación de bonos y de papeles en el exterior. No es cierto que los mercados están estrictamente cerrados para la Argentina, hay otros emisores de países emergentes como Arabia Saudita, incluso la petrolera de Arabia Saudita está colocando deuda sin problemas y solamente uno mira, dejando de lado el caso extremo de Venezuela, solo Argentina está sufriendo esta venta de bonos en el exterior. Y entonces, ¿pero por qué razón? ¿Porque las medidas que toma Argentina son erradas o, como dice el presidente, el problema es que es un año electoral y los mercados tienen miedo de que vuelva Cristina Fernández de Kirchner? Refleja las dos cosas, es decir, por un ¿Refleja lado, las dos cosas? Refleja las dos cosas, porque en caso de que triunfe el oficialismo, la duda está si con este programa, con el FMI, hay capacidad de pago y, como decía recién Agustín, si hay capacidad para que en el futuro Argentina pueda devolver los servicios de la deuda. Y en el caso de que triunfe la oposición, hay todavía serias dudas de si hay voluntad de pago y si Argentina va a hacer una reestructuración compulsiva de la deuda o un repudio de la deuda. Héctor, Eduardo, lo que están diciendo acá, Héctor, por lo menos es que en definitiva los mercados no confían ni en el gobierno actual ni en la posibilidad de que se vuelva al pasado, como dice Macri. Yo lo que creo es que el gobierno ha perdido, están en caída libre, me da esa sensación, Rosario, echarle la culpa a que venga el pasado, me parece que ya pasaron 3 años echándole la culpa al pasado, ¿no? Esto es lo que quisieron hacer y se han puesto el país, lo han dado vuelta y yo creo que ayer me llamó la atención que le mandaron una encuesta a los empresarios y a los inversores extranjeros. Ajá. ¿Vos estuviste ayer en la reunión con Macri? No. Hubo una reunión de empresarios argentinos con Macri y después ese trabajo lo presentaron ante los inversores extranjeros, donde Macri les mostraba por qué iba a ganar él, ¿no? Refutando la encuesta de isonomía. Pero a mí lo que me llamó la atención es que al final del trabajo ese que le entregaron a los inversores extranjeros, había un asterisco y decía, entregado por el oficialismo, sí. Si esto falla tenemos plan B, con B corta, y era la posibilidad del recambio por Vidal. Fue sorprendente ese trabajo. ¿Eso está escrito? Ayer lo leyó Maximiliano Montenegro en un programa de televisión. Y
yo creo que se encaminan para esas cosas. Pero no dicen eso, ¿no, Lucía? Ya voy, Agustín. No, Rosario, bueno, en la Rosada al menos dicen que por ahora no hay plan B, esto es un textual. Pero también lo que dicen en el gobierno es que el tema de polarizar con Cristina es parte de la estrategia y que si difundieron la encuesta de Isonomía y Macri dice que gana el balotaje 52-48, bastante ajustado, es porque a ellos les sirve Cristina candidata, que es la estrategia de siempre del gobierno, y lo que les sirve, ¿por qué es? Porque el voto desencantado que hubiera migrado a la Baña, que se está desinflando, o a Massa, volvería con ellos. Esto es lo que ellos repiten, lo tenemos medido, nos conviene polarizar con Cristina y al final vamos a terminar ganando por poco, pero ganamos. Que yo sepa, la gente vota siempre por cómo está la economía, ¿no? Independientemente de lo que ellos quieran que suceda. Sí, la economía está como estamos contando, ¿no? Me está parece mal. que la economía entró en un andarivel que va a ser difícil que al menos ellos sugieran confianza ante los inversores, ¿no? Agustín. Sí, Rosario, quisiera profundizar un poquito algo que acaba de decir José Batela, que sabe mucho de mercado financiero y tiene mucha experiencia, que es muy importante. Habló del año 89. En el año 1989 Argentina terminó en una hiperinflación. Así es. Ayer conocimos la inflación mayorista y fue del 68% anual. Esto mete presión al dato de abril. Si la inflación de abril está de nuevo por encima del 4%, la tasa de interés aún alta que hoy tenemos se queda corta para contener a los inversores en pesos. La pregunta es, José, desde tu experiencia y lo que decías, ¿hoy hay una posibilidad cierta de espiralización devaluatoria inflacionaria que nos lleve en escenario de hiper y que esta crisis termine estallando de acá en adelante? La experiencia que tengo yo es que la hiperinflación no es desmadre, sino que es una decisión política del conglomerado de 200 CEOs de las grandes góndolas del país que deciden subir los precios. Cuando consiguen un nuevo acuerdo político, cuando está en crisis la estructura que los representa en este momento, que es la de Macri, buscan el sucesor, pero el sucesor tiene que llegar condicionado. No le importa si sea del sector agroexportador o sea del campo nacional y popular, que puede ser o La Baña o Cristina. Van a condicionar eso y una negociación, que fue lo que hicieron con Menem y le hicieron 2 hiperinflaciones a Menem y terminaron con la convertibilidad. O sea, la idea, José, es condicionar al próximo presidente con esta maniobra. Yo creo que... ¿Y que dan por terminado el mandato de Macri? Yo creo que sí. Yo creo que ellos lo dieron de baja y empiezan la negociación para el nuevo Estado. Y la aventura del nuevo Estado va a ser que se va a encontrar, como nos encontramos los que hemos sido funcionarios en ese momento, porque yo después de ahí pasé a la DGI, me tocó el plan del Fondo Monetario y las privatizaciones que decidió Menem. Y después duré 6 meses y nos fuimos. Yo me fui de la DGI. Pero en la práctica, toda esa hiperinflación fue un condicionamiento al próximo gobierno y adelantaron el gobierno y de ahí terminó la historia del... Como ya sabemos que terminó. Sí. Héctor. Quizá puede haber una corrida contra el peso, es factible. Puede haber, y de hecho está bastante débil la demanda de pesos. Nuevamente estamos viendo en abril que hay cierto retiro de depósitos en los últimos días. Creo que si la inflación en abril y en mayo anda más bien cerca del 5% mensual, el riesgo está. José, ¿coincidís con eso? A ver, el Fondo Monetario Internacional mismo dijo que podría convivir con cualquier signo político. Acá lo que hace falta es entender que el problema es económico. El tema es si los argentinos podemos nacional. Convivir con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, pareciera que ahí está el problemita. En línea con que si es tal gobierno o no, ya el acreedor internacional lo que necesita es después empezar a entender. No, pero acá se está hablando de posible corrida, de retiro de depósitos, yo no creo del año 89. En eso. ¿No crees no en veo, eso? No veo que hoy, digamos, por el excedente de casi 10.000 millones de dólares que tiene el gobierno nacional, proveniente del Fondo Monetario Internacional, que tiene autorizado para pagar obligaciones en pesos, más lo que pueda liquidar el agro, yo no veo hoy una posibilidad de corrida. Ahora, de todos modos, sí creo que sigue el gobierno en modo financiero y el deterioro del aparato productivo de la pyme argentina, porque estas medidas, vamos a ser francos, no tienen ninguna sustancia, no pueden resolver de fondo nada, es realmente un maquillaje. Entonces, el problema es cómo llegamos al año que viene. Y ese es ahí cuando hablan de si el gobierno que viene, sea quien sea,
va, por supuesto, recibir una herencia mucho peor de la que fue en el año 2015. José, no, una cosita, digo, vos decís que no ves posibilidad de corrida y citás estos 60 millones de dólares por día que hoy vende el gobierno autorizado por el Fondo Monetario Internacional. De una corrida a nivel hiperinflacionario, ¿no? Es decir, está bien, pero digo, a ver, hoy el mercado, lo decía en el arranque, operó 900 millones de dólares. 60 es nada, menos del 10%. Hasta 51 pesos con 45 el Fondo Monetario no deja que el Banco Central haga nada más que eso. ¿Por qué el dólar no va a seguir recorriendo con lo que vimos hoy hasta ese nivel? Hasta ese nivel yo creo que puede ser. Bueno, pero es gravísimo. Pero digamos, no veo una corrida que te lleve el gobierno. No, pero eso es gravísimo para los precios, para la leche, para la carne, para el combustible. Pero no veo esa corrida que te lleve a voltear un gobierno antes de... Pero no digo, a ver, si el dólar va en los próximos días a 51 pesos y medio, con el traslado a precios que todos sabemos que eso tiene y la inercia inflacionaria que ya tenemos en Argentina, ¿el gobierno llega a octubre en estas condiciones? Por eso, yo no veo que en las próximas 2 semanas, un mes, vaya el dólar a 51. Eso es lo que estoy diciendo. Me parece que puede tener el gobierno todavía herramientas como para poder controlar lo cambiario en el breve periodo. Pero ¿cómo traducir eso, José? Y les digo a todos, ¿no? Cuando ni siquiera se pueden poner en práctica el precio de 64 productos. Pero es que estamos así hace 10 días, no sabemos qué día empieza. Maquillaje. ¿Sabes cuántos puntos comerciales están establecidos para eso? Que no son 64 productos. No, son 26 o 22. Productos. Sí. Son 2.500 puntos de comercialización, cuando en la Argentina hay más de 250.000, con lo cual estamos hablando, realmente estamos hablando en el aire. No tienen efectividad esas políticas a la hora de combatir la inflación. Yo más bien me preocuparía por salir de un modo financiero y hablar, obviamente, de la necesidad, inclusive con el Fondo Monetario, de no llegar con el aparato productivo destruido a diciembre. ¿Cómo podemos generar un colchón ahí? Porque la gente obviamente la está pasando muy mal. Es muy difícil, ¿no? O sea, primero que nosotros queremos que lleguen a diciembre. Obviamente. Vamos a aclarar eso porque hoy ha habido 20.000, ¿viste? Empezaron a salir ideas de soluciones legislativas. Bueno, esos no somos nosotros. Gobiernos de transición. Eso no somos nosotros. No. Nosotros queremos... Ahora, ellos tienen que decir cuál es la política que quieren, porque hasta hace 4 días, esto que José dice hoy, que los precios, ¿cómo se llaman ahora? Esenciales. Esenciales. Todos los días le cambian de nombre, ¿no? Pero porque no creen, lanzan estos títulos. Pero es que el ministro Duhovne dijo que ellos tienen todo claro, que el problema es la incertidumbre que genera la oposición. Bueno, pero acá me quedo con la palabra de José Urtubey, o sea, creer que eso, Duhovne, pobrecito, dijo, no vamos a ir al fondo y mirá cómo estamos. Tomarlo a la inversa, Duhovne. Cuando Duhovne dice es por la oposición, él sabe que es por ellos. Tomarlo a la inversa. José. No, a mí me parece que están en una situación de ordenamiento de la salida en los meses que vienen, y de ellos depende la rapidez de una solución. Por eso lo que creo que la oposición no es la activa en este momento, son ellos mismos, como en todas las crisis de recambio de un gobierno débil, los que presionan son los aliados anteriores de ese gobierno, o sea, los agroexportadores y el sector financiero, que ve que se le cae este modelo y no tiene reemplazo a futuro. Entonces, arman todo un escenario para hackear. Néstor. Sí, tanto desde el punto de vista económico cuanto del político, pregunto, ¿se habla de un escenario potencial de renegociación o incluso de ruptura con el fondo? Si el próximo gobierno rompe con el fondo, ¿quién le va a pagar al fondo? Héctor. Y es un problema. Y si el próximo gobierno no tiene suficientes dólares y le tiene que pagar solo al fondo porque es acreedor privilegiado, ¿quién le paga a los bonistas? ¿Puede la Argentina afrontar semejante nivel de deuda en esta situación? La realidad indica, pareciera que no. Yo creo que ahí estamos yendo a una situación extrema, es decir, no hace falta hablar de default, pero que el gobierno que viene va a tener que sentarse con el fondo a reestructurar. Pero el fondo ya no le preguntó a los que quieren ser candidatos qué van a hacer. El fondo ya debe saber o no lo sabe. Eso, pero la situación se está agudizando desde que hizo la auditoría del fondo, con lo cual yo creo que a diciembre la situación va a meritar de que obviamente con el faltante casi 20.000 millones de dólares del año que viene, porque este año está resuelto, pero el año que viene no, obviamente va a haber una reestructuración. No creo que eso signifique y que sea conveniente, por otro lado, ir a un default
como el que tuvimos en el 2001 porque es muy costoso eso. Pero lo que planteo es que el fondo no tiene interés en no arreglar con el próximo gobierno, sea el que fuere. Necesariamente tiene que arreglar, porque si no, no cobra. Por eso no se trata de interés o no, se trata de la realidad. Es decir, cuando no tenés cómo, vas a tener que sentarte como cualquier acreedor. Un default como fue en el 2001 es un fracaso del Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, no lo veo, no lo creo. Y me acuerdo que cuando asume Néstor Kirchner, Rosario, Sí. ¿cómo se llamaba el director ejecutivo del Fondo? Que fue presidente de Alemania después, ¿no? Keller. Keller. Me tocó estar en esa reunión primaria Ajá. de Kirchner con Keller y le decía, señor Keller, yo le pido que usted y yo nos veamos lo menos posible el día que se conocieron, porque si nos vemos lo menos posible es porque yo le estoy cumpliendo a usted. Entonces, por lo tanto, de lo que yo quiero acordar es que podamos pagar lo que yo pueda pagar con la Argentina, con el desarrollo de la Argentina, porque y así se acordó. Es que sin crecimiento no se puede pagar. Y así fue, ¿no? O sea, y es no hubo elemental. ningún problema, y hasta pudo desendeudarse unos meses después. Mirá, No se puede pagar con el hambre de la gente, no se puede pagar con, obviamente, el sufrimiento del aparato productivo, de la pyme. Se necesita desarrollar un país para poder... Pero esa es la situación que tenemos hoy, ¿no? Sí, Sí, Agustín. Sí, te sumo un dato que salió hoy y a ver cuál es la opinión de los economistas vinculado con esto de la Argentina y la probabilidad de default. Hoy se conoció el intercambio comercial de la Argentina. Sí. Las exportaciones cayeron marzo contra marzo del año pasado un 5%. Cayeron un 5%. En el presupuesto 2019, el gobierno suponía, y me acuerdo que acá lo explicamos en aquella pantalla que está ahí con el dato y decíamos, esto es muy alocado, el gobierno suponía que después de la devaluación del 100%, este año las exportaciones iban a crecer más de un 20%. ¿Por qué te marco esto? ¿Cuál es el ingreso genuino de dólares que tiene la economía? A través de las exportaciones. Si aún con la devaluación las exportaciones caen, los dólares no están. Si los dólares no están, la deuda no se puede pagar. ¿Esto es así? No solo es así, sino yo iría al por qué pasó eso. Por primera vez en la historia económica argentina se le puso retenciones a la exportación de productos con valor agregado. Esto no existe en el mundo. Esto lo dije también cuando en su momento Dante Sica fue a visitarnos y le dije, si ponen una retención de este tipo, sumado a que redujeron a un 66% los reintegros de las exportaciones, obviamente el combo ese te lleva a que no pudieron cumplimentar la meta que tenían pautada con el Fondo Monetario Internacional respecto a la recaudación, que es otro de los puntos que lo van a tener que revisar. Ahora, por un lado tenemos un pacto de caballeros. ¿Alguna vez funcionó en la Argentina un pacto de caballeros, José? El Pugliese me viene a la memoria inmediatamente. Ah, sí. Les Les hablo hablé con con el el corazón. bolsillo Y salí con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Claro, le contaron, y yo creo que esa es la situación real, digamos, cuando uno se sienta con esta estructura de poder. Acá las 60 productos dentro de 20.000, que son los productos que están en contra, era naturalmente para hacer un marketing cortito, porque era imposible que funcionara este sistema y alguien lo sintiera. Lo que se hablaba de la sensación del precio. La sensación del precio es la de la góndola. Entonces, me parece que una cosa que quería decir es que el fondo tiene culpa. El fondo tiene culpa. Acá llevaron todas las variables a condicionar, vuelvo con el acondicionamiento, porque no es casual que se acabe la plata para pagar el año que viene. Todo lo que hizo la conducción política del fondo, y esto es llevar a una situación límite al 10 de diciembre para una renegociación con los que vengan. Y en esa renegociación, el problema que van a tener es que no puede estar cualquiera a la cabeza de la negociación. Tienen que tener alguien que tenga autoridad política para negociar internamente. ¿Y hoy la tenemos? Y hoy no está, ellos Esa no autoridad son, política. pero la autoridad política, para mí, lo digo francamente, es imposible no tener un liderazgo claro del campo popular para negociar con ese fondo. Héctor, ¿coincide? En eso sí, porque la verdad si no existe un consenso en ese sentido, desde el punto de vista desde el exterior se ve como que bueno, hay alguien sin liderazgo que toma el poder en Argentina y por lo tanto tiene una crisis de representación explícita o implícita. Entonces no se puede ni siquiera empezar una negociación. Sí. Así que por eso es crucial la elección y quién gane la elección el 10 de diciembre y fundamentalmente detrás de eso, cuál va a ser y quiénes van a ser los integrantes del nuevo equipo económico.
Les quiero agradecer a los economistas, a Héctor su visita, realmente. A José voy a pedir que se quede un ratito, podemos hablar de lavado de dinero, usted sabe bastante de eso. Entonces bien, quiero bueno. que se quede un ratito, vamos a hablar de otros temas. Y quiero agradecerle a José Urtubey. A ver, la salida por dónde, no me vas a contestar esa, Isa. Muchos chicos se están yendo del país, lamentablemente. Lamentablemente no. Yo creo que la salida viene por justamente generar condiciones que nos orienten al desarrollo. Hay que ir a los problemas de fondo. Hay que dejar de poner la basura bajo la alfombra. Tenemos que hablar de la reforma dice impositiva. que está haciendo los cambios estructurales. No, estamos en medidas superficiales, son parches, estas no son medidas de fondo. Creo que tenemos que ir a una reforma impositiva en serio, tenemos que buscar, negociar con el Fondo Monetario un espacio para poder desarrollarnos y a partir de ahí honrar nuestras obligaciones. Bueno, no, Eduardo se va a quedar, Eduardo Valdés se queda, lo saludamos a José. La industria de Cristina Fernández de Kirchner, José Urtubey. Muy amables a los economistas. Néstor, a ver, vamos a empezar a contarte esta historia y me voy a acercar aquí. Diré, voy para allá, permiso, para saludar a la doctora Giselle Robles que se encuentra aquí con nosotros. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Porque estuvimos contando en la apertura del programa y habrán visto ustedes el graph que decía la doctora Robles le va a contestar a Leonardo Fariña, porque Leonardo Fariña se ha ocupado en estas últimas horas de visitar tribunales y de argumentar, ahora Néstor va a explicitar exactamente qué cosa, pero decir que sus ex abogados trabajaban para Lázaro Báez. Y por eso él ratifica todo lo que contó en la justicia diciendo que no fue coacheado. A ver. Concretamente, lo que dijo Leonardo Fariña en su segunda presentación en menos de 24 horas, ayer estuvo ante el juez Claudio Bonadío, hoy ante el Tribunal Oral que juzga, entre otros, a Lázaro Báez. Concretamente, lo que contó es que su situación personal, por la cual él quedó finalmente en libertad, no tiene nada que ver con un guión preestablecido, sino que tiene que ver con un convencimiento personal y con una decisión de recuperar la libertad, y para eso tenía que contar la verdad. ¿En qué punto complica esta declaración de Fariña a sus ex abogados? Estamos hablando de la doctora Giselle Robles y del doctor Franco Bindi. Concretamente, lo que él dice es que en su primera declaración como arrepentido, ellos todavía lo estaban representando, que se produce la ruptura en circunstancias de la segunda declaración de la ampliación, y es allí donde habla de obra pública, de lo cual, según dicen los abogados, no sabía nada. Ahora, lo que termina denunciando es que tanto la doctora Robles cuanto el doctor Bindi, después que se alejan de su defensa, pasan a ser los abogados de Lázaro Báez. Es decir, estuvieron primero defendiendo al acusador y luego defendiendo al acusado. Dicen que esto es un delito que se llama prevaricato y que por eso la denunció primero ante Bonadío y hoy ante el Tribunal Oral. A ver, vamos a escuchar a Leonardo Fariña. Dale. Ahora, ¿qué contacto tengo yo con Garabano? ¿Qué peso tengo yo con el ministro de Justicia? Tengo que llegar por medio de un periodista. Una locura esto. Reunión que, aclaro, se dio en el Ministerio de Justicia, quinto piso, en el despacho de él, con todos los protocolos de la ley, si se quiere llamar de alguna manera. Esto fue el 28. El 5 de julio se presenta a pedido. Eso es parte de lo que le contó al tribunal respecto de los vínculos que se atribuían con el ministro